farmacología del proceso de enfermedad. Estos mecanismos son sumamente importantes porque han llevado en farmacología, por ejemplo, ¿verdad?, un grupo de medicamentos, como por ejemplo este. ¿Lo reconocen este? ¿Para qué sirve? Es un antihipertensivo, pero ¿cómo funciona? ¿Qué bloquea o qué antagoniza? Por una razón que hay antagonismo cálcico entonces en estos medicamentos que curiosamente son antihipertensivos. Resulta que este fenómeno que ustedes están viendo aquí, ese que les estaba explicando el viernes mientras me molestaba mi perro, está explicando un fenómeno cardíaco bastante interesante. Cuando nosotros, por ejemplo, garantizamos que haya este pico que corresponde al potencial de acción, en el potencial de acción en el músculo cardíaco, en el músculo escleroesquelético, en el músculo que ustedes más rabia le tengan, siempre es sinónimo de contracción. Por ejemplo, el potencial de acción de una neurona, ¿qué significa? Potencial de acción de una neurona. Perfecto. El potencial de acción del páncreas, ¿qué quiere decir? Entonces podemos decir con seguridad que cuando decimos potencial de acción estamos diciendo que está funcionando el órgano está haciendo lo que nació para hacer. Un contraste, por ejemplo, ¿no es verdad? Tenemos nuestras cavidades cardíacas, que estas pueden contraer. Cuando se contraen las aurículas se llama sístole auricular. Cuando se contraen los ventrículos se llama sístole. Contrasta esto con el resto de la función cardíaca, que cuando se dilatan se llama diástole auricular y cuando se dilatan los ventrículos se llama diástole ventricular. Esta meseta cardíaca que ustedes recuerdan perfectamente que está mediada por... Perfecto, entonces tenemos dos índices de función. Tenemos un índice de despolarización que está mediada por sodio, que corresponde al punto más alto, que corresponde al potencial de acción. Tenemos este fenómeno mediado por calcio, que corresponde a una contracción sostenida, porque el sodio despolariza y el calcio contrae los microfilamentos. Vamos a dar otro ejemplo para que me entiendan. Vamos a utilizar esta unidad funcional que corresponde a la neurona. La neurona funciona de la siguiente manera, en la que hay actividad eléctrica que se transfiere de neurona a neurona. Esta actividad eléctrica tiene el mismo contenido neuronal que la neurona presináptica, la posináptica. Ese proceso se llama sinapsis. Entonces tenemos una neurona presináptica y una neurona posináptica, y entre ambas la hendidura sináptica. Los neurotransmisores se encuentran dentro de las hendiduras sinápticas, están ahí flotando. Pero entonces, ¿cómo se acercan los neurotransmisores a la hendidura sináptica? ¿Saben con qué se acercan? El calcio trabaja de la siguiente manera. Nosotros tenemos en las células como esta habitación. Imaginen que esta habitación es una célula. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es esto? Es un pilar, ya, perfecto. ¿Y qué es eso de aquí? Por donde acaban de ingresar. Entonces ahora les vamos a cambiar el nombre, les vamos a decir que ahora son proteínas. Tenemos proteínas estructurales y tenemos proteínas funcionales. Las proteínas funcionales permiten el paso de las sustancias de afuera hacia adentro. Y cuando acabe la clase, ¿qué van a hacer? Entonces también permiten la salida. Les doy un ejemplo: difusión facilitada de tipo GLUT. Esa es una proteína que, como dice el nombre GLUT, permite la entrada de glucosa. Les digo otra sustancia, bomba sodio potasio TPasa, que está hecha para sacar potasio a expensas de... Y como el valor de potasio intracelular es de 145 a 150 mil equivalentes, que pierda potasio en la célula no le afecta en nada, como podemos ver aquí. Pierde el potasio, entonces a la célula no le pasa nada, porque tiene 150 mil equivalentes
perderá 0,3 mil equivalentes, pues la célula permanece inerte, no se lesiona de ninguna forma con activación. Entonces, estas proteínas, sin embargo, las que ustedes están viendo acá, no son sólidas, no son que si se mueven se rompen las células, son lábiles. Y en presencia del calcio, ¿ustedes saben qué hacen? Se contraen. Entonces, cuando se contraen, empujan las vesículas sinápticas hacia los bordes sinápticos para que lo liberen. Entonces, el dolor abdominal, por ejemplo, que tienen los pacientes con cetoacidosis diabética, que están súper contraídos sus intestinos por la presencia de las cetonas, tú le das gluconato de calcio y se aliviana, porque se estabiliza la membrana. Tú tienes una arritmia cardíaca del tipo, qué sé yo, flutter auricular, fibrilación auricular, y tú le das gluconato de calcio, se pasa la arritmia porque estabiliza la membrana. El calcio es estabilizador de membranas. Perfecto. Entonces tenemos un contraste aquí. ¿Cuál es la función, sin embargo, de esto? ¿Qué tiene que ver con fisiopatología? Resulta, es verdad, que este segmento de aquí, cuando llegamos al potencial de acción que había, contracción. entonces ¿para qué es el calcio? Para que haya una contracción sostenida. Entonces el corazón agarra, se contrae y se contrae un poquito más para garantizar que se vacíe, como quien aprieta un globo con agua que está abierto. Lo aprietas así para que se termine de vaciar. Para eso es esa contracción. Tenemos una contracción muy fuerte al principio y una contracción no tan fuerte. ¿Y cómo me doy cuenta que no es tan fuerte? Porque tiene menos voltaje. Tiene menos voltaje. Aquí está. Tiene menos voltaje. Entonces no es la misma contracción de fuerte que con el sodio. Entonces se mantiene contraído y luego se relaja. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. ¿Siguiendo qué cosa? ¿Qué está siguiendo? Voy a mostrar qué orden está siguiendo. Este orden. Entonces se relaja de arriba hacia abajo, pero también se contrae de arriba hacia abajo. Entonces se contrae de aquí, de aquí, de aquí. Solo hay una salida posible, que es por acá. A diferencia de si se contrae al reverso, ¿no es verdad? Entonces, para eso sirve esto. Y para eso sirve este medicamento, que este medicamento, el nifedipino y todos los pinos, ¿no es verdad? ¿Para qué sirve? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo hace esto? Entonces vamos con nuestra primera enfermedad, que es la hipertensión. La hipertensión tiene una fisiopatología muy, pero que muy sencilla. Las secuelas de la hipertensión sí son complicadas, pero la etiología es muy sencilla. La primera es hipertensión arterial. La hipertensión arterial, ¿cuál es su etiología? Se divide en dos. 5 a 10. Tiene dos. Está la hipertensión arterial esencial, cuya causa ¿cuál es? La causa de la hipertensión arterial esencial, es decir, el 90% de las hipertensiones, es un misterio misterioso de los misterios extraños. Si uno de ustedes identifica la causa de la hipertensión, se gana un premio Nobel, porque hay huesos de Cromañón, o sea, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000, incluso 10.000 años, que tienen las lesiones óseas de hipertensos. Entonces ha viajado esta enfermedad acompañada a los humanos desde antes de que nosotros construyamos herramientas por primera vez o inventemos fútbol. Entonces, tremendo Nobel. Y hay el otro 5 a 10% que es secundario. Tenemos el primario, que es conocido, y tenemos el secundario. ¿Quiénes acompañan a los secundarios? Cualquier enfermedad que haga que aumente la presión arterial, como por ejemplo, ¿cuál? El feocromocitoma. ¿Qué es el feocromocitoma? Es un tumor de la médula suprarrenal, de la médula, pero no de la corteza. En contraste tenemos otros que también son los tumores de la corteza. ¿Qué hacen? ¿Qué hay en la corteza? ¿Qué se produce? Que la aldosterona está hecha para absorber sodio y agua, con la definición de subir la presión arterial. Entonces, pero hay una causa primaria, que es un tumor que produce esta sustancia. ¿Y cuál es el resultado secundario? Que aumente la presión. Entonces podemos identificar la causa. La hipertensión arterial, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo jode los órganos? Es muy sencillo. Aquí inmediatamente sale un tremendo vaso sanguíneo y de aquí sale otro. ¿Qué se llama?
La arteria aorta y la arteria. Perfecto. ¿Cuál es el problema con estos vasos sanguíneos? Resulta, ¿no es verdad? ¿Dónde está? Resulta, ¿no? Nosotros trabajamos con unidades en ml, ¿no es verdad? El volumen, cuando se contrae el corazón, ¿qué se llama? En un latido, ¿qué se llama? Se llama volumen latido. En un latido, ¿cuánto de sangre sale? El volumen latido es variable de persona a persona. El volumen latido promedio, por ejemplo, cuando yo lo multiplico por frecuencia cardíaca, me da un resultado que se llama gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que participa en la perfusión de los tejidos, que no es lo mismo que el volumen latido, son cosas completamente distintas. La frecuencia cardíaca aumenta el volumen de sangre que sale, sí, por ende aumenta el consumo de los tejidos de oxígeno periférico. Perfecto, entonces nos entendemos con este tema que corresponde a la fisiología. Sin embargo, ¿cuánto es el promedio de gasto cardíaco? Equivale normalmente entre 70 a 90 ml por minuto. Ok. La Coca-Cola más chiquita, que cuesta 350, tiene 300 ml. Es decir, de esos 300 ml, tú le quitas 210 y te da asícito. Eso es lo que expulsa el corazón en un minuto. Pero como es 1 por minuto, si tú te tomaras un trago de esos por minuto, ¿en cuánto tiempo te lo acabas? Ahí sí se vuelve harto. ¿Entienden? Ok. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad? Entonces, esta parte la vamos a omitir por el momento, porque todavía no estamos en infarto. ¿Cuál es el problema con esto? Acá estamos. Nuestro gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico o volumen latido. Perfecto. ¿Por qué no lo decimos volumen sistólico? ¿Saben por qué no utilizamos volumen sistólico? ¿Alguien se da cuenta? Está aquí en la pizarra. ¿Por qué no les digo volumen sistólico y si les digo volumen latido? ¿Quién sabe? Hay dos sístoles. ¿De cuál están hablando? Cambia. Pero en un latido no cabe duda, porque estamos hablando de la función intrínseca del corazón. Por eso, cuidado con lo que dice. Ok. Todos estos están hechos para garantizar esto, la cinética del oxígeno. Y aquí está explicado por la ley de Frank-Starling versus ley de balance de masa. La ley de balance de masa nos dice que tenemos un ingreso. ¿Cómo se genera el ingreso aquí? Sencillo, tenemos venas que están desembocando acá, ¿no es verdad? Y acá. Y tenemos una grande que está desembocando acá. Perfecto. En la aurícula derecha desembocan tres cosas. La vena cava superior, que está drenando sangre venosa de dónde? Miembros superiores, región cervical, cabeza y cara. Y la vena cava inferior, las vísceras abdominales, de la más grande el hígado, abdomen, pelvis, genitales y miembros inferiores. Y el último, que es el seno coronario, que está drenando la sangre de la masa cardíaca, el drenaje venoso del corazón. En el izquierdo, el pulmonar, que está cargado de oxígeno porque es el drenaje venoso de los pulmones al corazón, que es el fenómeno que solo se repite en el cordón umbilical, en el que las venas tienen más concentración de oxígeno que las arterias. Perfecto. Entonces, este volumen que corresponde, ¿no es verdad?, a la llegada, se puede medir en dos tiempos, pero el tiempo que nos interesa, ¿no es verdad? El tiempo que nos interesa es este, la precarga, que es el volumen que llega. La precarga está determinada por el volumen telediastólico final, volumen total diastólico final. ¿Qué es el volumen telediastólico final? Es el volumen que está dentro de la aurícula justo antes de que se contraiga, es el nivel máximo de sangre que hay dentro. Y el volumen telesistólico final, que corresponde a la postcardia, que es el volumen de sangre dentro del ventrículo en su contracción máxima. Sí, señores, el corazón nunca está vacío por completo, nunca está vacío por completo, siempre queda una pequeña cantidad de sangre. Estos dos tienen variables que determinan cuánto va a ser el volumen.
La precarga está determinada por este volumen y está determinada por qué cosa? Por el drenaje venoso. Si el drenaje venoso está sano, el volumen telesistólico final es normal. ¿Cuándo disminuye el volumen telesistólico final? Por ejemplo, en la cirrosis hepática. Se congestiona el hígado y está garantizado el drenaje venoso. No, se puede ver en el abdomen del paciente porque tiene ascitis y tiene signo de cabeza de medusa o signo del pilar, que son dos venas gigantescas así, que corresponden a la circulación porto-cava cuando es cabeza de medusa y cava-cava cuando es el signo del pilar, que son así las venas, pero no hay cabeza de medusa, son así, rectos, cabeza de medusa, pilar, ¿no ven? Entonces, si no hay drenaje, hay congestión venosa abdominal. Si hay congestión venosa, ¿la sangre viaja? No, pues está congestionada. ¿Y el volumen telesistólico final? En contraste, ¿cuál es el determinante del volumen telesistólico final? Lo vamos a hacer con otro color para que no se equivoquen. Hay una fuerza que se opone, que se resiste a la presión del ventrículo. ¿Qué se llama esa fuerza? Que se resiste. Sistémica, porque estamos hablando de acá. La periférica es acá. Cuando ustedes ponen aquí el esfigmomanómetro, están jugando con la periférica, pero aquí en el centro, o aquí en el centro, pero podemos medir de aquí. ¿Se puede medir de acá? Sí, sí se puede, con un ecógrafo especial. O le ponemos el esfigmomanómetro en el cuello al paciente y no, ¿no ven? Entonces no podemos medir la central del cerebro. La resistencia vascular sistémica es la fuerza de los vasos que se opone a que la sangre avance. ¿Le gana a la sangre? No. La sangre siempre le gana a la resistencia vascular sistémica. ¿Y qué es lo que pasa? Adquiere este aspecto. La sangre adquiere este aspecto, que se llama flujo laminar. Sístole, avanza la sangre. Diástole, descansa. Sístole, avanza la sangre. Diástole, descansa. Entonces quiere decir que la resistencia vascular sistémica genera que se detenga una fracción de segundo la sangre, que luego inmediatamente vuelve a avanzar. Sin embargo, cuando patológicamente la resistencia vascular sistémica empieza a avanzar, ¿qué es lo que sucede? Uno creería, entra en hipoxia, ¿no es verdad? Pero no pasa eso. Los hipertensos no agarran ni, he cansado. ¿Quiénes sí se cansan con los esfuerzos? ¿La insuficiencia? Entonces ya saben cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca. Acaban de razonar. Porque resulta que, a ver, les voy a dar un ejemplo que justo estaba leyendo hace un poquito de eso y encontré un meme que me causó mucha gracia porque había sido. ¿Conocen a Platón? Era un filósofo, ¿no es verdad? Que creó dos corrientes filosóficas, junto con Marco Aurelio, que inventó, ¿no es verdad?, el estoicismo, etc. Platón, ¿cómo resolvía los argumentos cuando los iba perdiendo? ¿Alguien sabe? Correcto. Cuando Platón estaba perdiendo una discusión, él era medallista olímpico. Cuando estabas ganando una discusión, rompía su camisa y hacía esto. Entonces ahí Platón nos enseña una cosa. Cuando ustedes van al gimnasio y empiezan a matar, ¿no?, ¿los músculos se atrofian o se hipertrofian? Es lo que uno quiere lograr, ¿no es verdad? Aunque en la mayoría de los gimnasios te estafan, ¿no es verdad? Te cobran 350, 250 bolivianos por proteína, ¿no es verdad? ¿Han visto una vez las cosas de proteína? Que es una estafa total, porque hay un índice de saturación de proteína. Entonces cuando tú te lo tomas, lo único que haces es orinarla y tu orina vale 250 bolivianos nada más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le pasa al músculo que hace ejercicio físico? Entonces, por ejemplo, hace poco leí un documento, que era un artículo de actualización, que decía: el peso no hace al gimnasta, sino la continuidad. ¿Y cuál es la definición entonces de hipertensión arterial? Es la elevación constante y persistente de la presión arterial de forma patológica. ¿Qué quiere decir? La palabra clave aquí es persistente. Se eleva y se queda ahí, persiste. Se vuelve a elevar porque no tiene tratamiento y persiste. Nunca vuelve a bajar. Solo tiene tendencia a subir.
Entonces, ahora que sabemos qué es lo que sucede cuando hay hipertensión arterial sistémica, por eso no te da hipoxia, porque el corazón se contrae más fuerte, nada más. Pero ¿qué pasa cuando es persistente? ¿Qué le pasa al músculo que hace ejercicio persistentemente? Se hipertrofia. Correcto, entonces ¿qué le pasa al ventrículo? Se Se hipertrofia. Entonces, si ahora el espacio físico aquí nos construye una pared hasta aquí, ¿vamos a entrar la misma cantidad? Por lo tanto, ¿qué le pasa al volumen teres histórico final? Entonces, ¿qué le pasa al paciente? Se fatiga porque tiene una disregulación en esta relación. Entrega de oxígeno, consumo de oxígeno. Y el paciente se fatiga. Y esto ya lo habíamos visto hace un segundo, pero ¿qué dice aquí? Consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es igual a 10, es decir, el índice dilucional de la hemoglobina, por gasto cardíaco por presión arteriovenosa de oxígeno. ¿Cómo determino la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Concentración arterial de oxígeno menos concentración venosa de oxígeno. ¿Cómo determino la concentración venosa de oxígeno? Concentración venosa de oxígeno es igual a 1,36 por hemoglobina más presión venosa de oxígeno más 0,0003 dividido entre presión venosa de oxígeno. Entonces, ¿por qué estamos viendo la concentración venosa de oxígeno versus el gasto cardíaco? Porque todo está aquí. La presión venosa de oxígeno versus el gasto cardíaco versus el consumo de oxígeno. Todo esto se va al garete cuando tienes esta enfermedad. Entonces se hipertrofia el músculo producto de esta alteración de presión arterial. Así de fácil. Ahora, si ustedes creían que yo les iba a venir aquí, díganme la escala de la hipertensión. Entonces tenemos un trastorno muy jodido en el que empieza a disminuir nuestro gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, como hemos visto, el gasto cardíaco se apoya en el índice dilucional de la hemoglobina. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? ¿La hemoglobina qué representa? Entrega de oxígeno. No hay hemoglobina porque el gasto cardíaco multiplica la función. En ausencia de gasto cardíaco, en ausencia de disminución en ausencia de volumen latido, disminuye la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, sin embargo, se mantiene y el paciente se fatiga porque está en hipoxia. Una exacerbación de este cuadro clínico, muy sencillo, ustedes deben haber escuchado, se abrevia así. Mismo mecanismo, mismo síndrome, solo que este sí es súbito y si te mueres. Entonces, ¿cuál es el problema? Ustedes han llevado una anatomía patológica de insuficiencia cardíaca y este es justamente el problema. La insuficiencia cardíaca puede clasificarse en dos tipos cuando ya está instalado: sin remodelado y, por descarte, con remodelado. Mientras más remodelado está el corazón, menos tiempo va a vivir el paciente. Un diagnóstico certero de insuficiencia cardíaca con remodelado se muere en 5 años, como la insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Yo tengo que identificar lesión cardíaca para no permitirle avanzar y que llegue al remodelado, porque el esfuerzo cardíaco va a ser perpetuo a menos que yo baje esa presión. ¿Y cómo la voy a bajar? Es muy sencillo. Si el volumen latido y el gasto cardíaco están determinados por el ciclo cardíaco, entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy lógico, voy a interrumpir su ciclo cardíaco con los medicamentos. Voy a agarrar y voy a borrar esto. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la presión. ¿Cómo? Disminuyendo la propiedad contráctil del ventrículo. Y si la propiedad contráctil del ventrículo disminuye, también disminuye esto. Y ustedes dirán, entonces el nifedipino es la cura para todo. No, el nifedipino, de hecho, los antagonistas de calcio son la tercera escala de tratamiento de la hipertensión arterial. Antes de eso, ¿qué medicamentos están? El primero,
Los diuréticos. La furosemida. Porque la furosemida actúa con otro principio fisiológico que es este. Esto lo tenemos por aquí. A ver, un segundito. Bueno, primero esto. ¿Se acuerdan de las propiedades cardíacas, no, señores? Muy bien, se las dejo ahí anotadas, ¿no? ¿Cuáles de las propiedades cardíacas son las que van a participar en el proceso hipertensional que posteriormente se vuelve insuficiencia cardíaca? El primero, el inotropismo, la fuerza contráctil del corazón, que es particular de esto. Cronotropismo, capacidad de las fibras de trabajar como una sola. Cuando la aurícula se contrae, es como ver una sola gran célula contraerse, pero macroscópico, porque todas las células se contraen al mismo tiempo. El nódulo sinusal y el sistema cardiolector garantizan esa función. El vanotropismo, la capacidad de autoestimulación o excitación, que corresponde al nódulo sinusal o de Keith y Flack. Posteriormente, el lucitropismo, que es la capacidad de que el corazón recupere toda su fuerza en menos de un segundo o en menos de la unidad de tiempo que ustedes prefieran. Recupera toda su función y solo descansa una fracción de segundo. Eso se llama lucitropismo. Y el cronotropismo. Cronos, ¿quién era? Dios del tiempo. Entonces ya nos dice, ¿no?, la mitología griega, ¿con qué entidad estamos trabajando? Con el tiempo. ¿Qué tiempo le pondremos? Tendremos un minuto. Entonces veremos cuántos latidos hay en un minuto. ¿Qué se llama eso? Qué bien, nos estamos entendiendo. De todos estos, el único que más o menos se salva es el cronotropismo. Todos los demás se ven alterados. Y esto es como el ejemplo que siempre les digo. Cuando ustedes abren el carrito de choque y encuentran la adrenalina, ¿qué dice? Peligro. A los giles, ¿no? Peligro. Medicamento inotrópico positivo. ¿Qué quiere decir eso? Como va a aumentar la fuerza contráctil, ¿qué le va a pasar a la presión cuando yo le doy adrenalina a una persona? Lógicamente, su presión aumenta por estos mecanismos. Okay. Ahora, esto, ¿no?, un recordatorio de que el factor trófico proliferador de la insuficiencia cardíaca es esta sustancia que está aquí. ¿Qué dice aquí? Sodio. Y dije que no tiene que comer este paciente. ¿Por qué no tiene que comer esto? Porque uno, a mayor concentración de sodio, mayor disponibilidad de sodio. Mayor disponibilidad de sodio, mayor es la contracción. A mayor contracción, mayor presión, exacerbamos la presión arterial. Contraindicado. Segundo, factor trófico. Factor que va a hacer que esto se vuelva hipertrófico. Sodio. Entonces el paciente no le da la gana de comer sodio y esto le pasa. Se va a morir. ¿Listo? Muy bien. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que rescatar? ¿Qué es lo que tenemos que rescatar? Bien. No, acá no. Acá. Y esta va a ser una de sus tareas. ¿Les va a gustar? Les va a gustar. Es un índice que si les enseño yo ahora me van a agradecer después, en un año. Cuando se unos carros. Este índice que se llama Sokolov-Lyon. El Sokolov-Lyon no es un diagnóstico en sí mismo, les estoy diciendo desde ya, señores. El Sokolov-Lyon no es un diagnóstico. ¿Pero qué sí es? ¿Alguien sabe para qué sirve el Sokolov-Lyon? Ya. Un electrocardiograma nos puede decir el índice de actividad eléctrica tanto positiva como negativa. Cuando ustedes ven los electrodos, los índices del electrocardiograma que se vuelven negativos, no quiere decir que no hay actividad eléctrica. Quiere decir que la actividad eléctrica es el nódulo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es positivo, quiere decir que la actividad eléctrica pasa cerca de nuestro, ¿qué es esto? Los electrones. En inglés es ¿esto qué se llama? El electrodo. Quiere decir que cuando es positivo,
la actividad eléctrica está dirigiéndose así, o sea, hacia más cerca hacia el electrodo. Pero cuando es negativo, no quiere decir que no hay actividad, quiere decir que la actividad eléctrica está alejando de los electrodos, pero hay actividad eléctrica, está yendo al lejos. Es por eso que trabajamos con ese esquema. Cero. Es 0, es más o menos 180, es más 90, es menos 90. Por eso trabajamos con esta unidad. Porque si la actividad eléctrica está yendo de aquí, está yendo hacia ABR. ¿Y se está alejando de dónde? De 2. Pues hay actividad eléctrica, solo que de un electrodo se está alejando al otro. Se está acercando a otro electrodo. Entonces este positivo va a ser mucho más, este negativo va a ser positivo en su contraparte. Eso no más quiere decir, no se rompa la cabeza. Entonces, ¿cuál es la condición, sin embargo, con este Sokolov-Lyon? Primero que nada, ¿es un gnóstico? No. Ya. El Sokolov-Lyon, sin embargo, ¿qué sí puede hacer? Y es una cosa fenomenal que no se sabía que se podía hacer en el electrocardiograma hasta hace relativamente poco. Es esto. Puede identificar hipertrofias ventriculares. Puede identificarlas con valores numéricos. Entonces, como yo todavía no tengo acceso a su plataforma, les estoy dejando su primera tarea, ¿verdad? Pónganlo en un cuadrito. Primera tarea, composición del Sokolov-Lyon. Solo tienen que hacer la fórmula del Sokolov-Lyon. Nada más. No tienen que saberse la de memoria, no hay como los doctores, hay docentes que quieren que se sepan las fórmulas de memoria y un montón de huevadas así. De eso no se trata esta clase es de comprensión, ¿ya? Entonces, es lo que se tiene que ir a averiguar el Sokolov-Lyon. En contraste ahora, sin embargo, por ejemplo, volviendo a la hipertensión arterial / insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bien. Vamos a ver las complicaciones de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se produce en una serie de tejidos que trabajan con microvasos. Entonces, ¿cuáles serán los órganos más afectados por la hipertensión arterial? De cabo a rabo. El primero, el cerebro. El cerebro sí participa con microvasos, entonces sufre mucho durante la hipertensión arterial. Es más, durante las crisis hipertensivas aparece un síndrome que todo el mundo ha escuchado aquí alguna vez, pero que no sabían que era causado por eso, que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El paciente se empieza a orinar un montón. Es normalmente secuela o es secundario a la neuropatía o crisis hipertensiva neuronal. Los sanguíneos se tensan tanto que ya no hay nada y ya no funciona la neurohipófisis. No la adenohipófisis, la neurohipófisis. ¿Por qué no la adenohipófisis, doctor? Porque la adenohipófisis funciona con drenaje venoso, no arterial. Primero. Segundo, ¿qué órgano hay más después de ese? La retinopatía. Perfecto. La retinopatía hipertensiva. ¿En qué consiste la retinopatía hipertensiva? Que los vasos sanguíneos de la retina van a sufrir por la presión, y ahorita vamos a explicarles cómo sufren por la presión. Perfecto. Después, ¿qué le sigue? ¿Hay algo aquí en la cara? No. Coronariopatía. Como hemos visto en la clase que han entrado el viernes, ¿no? Si no estaban en el baño y estaban prestando atención, saben que el corazón se nutre en... Correcto, alguien no estaba en el baño, tiene sus 5 sentidos en su clase. Perfecto. Entonces el corazón se nutre en diástole, pero si la presión está muy elevada, el flujo ya no es laminar, y si no es laminar, empiezan los primeros cursos de hipoxia coronaria. Durísimo. Bajamos. ¿Es diabetes o hipertensión? Hipertensión. Entonces, estómago, no, porque eso es la diabetes. Seguimos bajando. Vejiga, no. Seguimos bajando. Riñón, sí.
nefropatía hipertensiva, con los mismos mecanismos que vamos a aprender ahorita. Listo. Perfecto, ahí tenemos algunos órganos que van a sufrir. En realidad se enfrentó los órganos, pero los que van a arruinarse de manera irreversible son las vísceras y los órganos en general trabajan con una ley que se llama ley de Poisson. La ley de Poisson nos dice que el flujo es directamente proporcional a la radio, inversamente proporcional a la longitud. Entonces, los vasos dilatados y cortos tienen muy buen flujo. Los vasos estrechos y largos tienen mal flujo. Pero eso no es malo. Esos dos principios nos ayudan a mantener nuestra función cardíaca. Y aquí está el ejemplo. Los vasos sanguíneos cercanos al corazón, ¿son grandes o son chiquitos? Grandes. Son gigantescos. Así de gruesos. Pero a medida que se alejan del corazón se hacen más grandes o más chiquitos. Más pequeños. ¿Y por qué hacen eso? Están hechos para garantizar la función de la presión en condiciones normales, por supuesto. La presión normal. ¿Cómo funciona? Entonces, nuestra sístole ventricular garantiza una presión de 90 milímetros de mercurio. Este es un ejemplo, no es que este es el número, porque eso de 120, 80, perdónenme, pero no existe. No me acuerdo la última vez que yo haya hecho a conciencia una toma de presión arterial y que me haya salido 120. No me acuerdo. Entonces no existe eso. Todo el mundo sabe que es una mamada, pero se los dejan pasar porque hasta revisarlo. Entonces se contrae el ventrículo, ¿con qué sale? Con presión. Choca contra la pared. La pared ejerce resistencia vascular. Sin embargo, choca contra la pared, se ejerce resistencia vascular. Si no hubiera resistencia vascular, chocaría contra la pared y empezaría a perder impulso. Si todo el diámetro de los vasos fuera igual. Sin embargo, como el diámetro de los vasos no es igual, aquí hay 90 milímetros, y 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 aquí hay 90 milímetros. Entonces la presión es igual en todo lado. Entonces, si yo agarro un esfigmomanómetro y me tomo la presión aquí va a ser la misma que aquí. Y va a ser la misma presión que aquí. Y la misma presión que aquí. Bajo este principio. Entonces, yo, por ejemplo, pierdo líquidos, como por ejemplo una furosemida, empiezo a perder líquidos, sí o no, lo empiezo a orinar. Entonces pierdo flujo. Y si pierdo flujo, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo? Presión. Si te doy una furosemida y pierdes el agua, y al perder el agua, pierdes la fuerza que choca contra la resistencia vascular sistémica. Pierdes una de las variables que determinan la presión. Entonces tu presión empieza a bajar. Tienes que tener mucho cuidado. Si tú te tomas una furosemida y no te rehidratas, la vas a pasar muy mal. ¿Es verdad? Entonces este fenómeno, que es la ley de Poisson, en verdad el flujo es directamente proporcional a la radio, inversamente proporcional a la longitud, ¿no? Explica esta función. Sin embargo, si la resistencia vascular sistémica empieza a oponerse, ¿no es verdad? Encontramos ese fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? La hipertrofia ventricular. Porque después el esfuerzo cardíaco que ha nacido de aquí, es el esfuerzo inicial, tiene que aumentarse y tiene que aumentarse y tiene que aumentarse para garantizar esto. ¿Y esto cómo hace sufrir a los tejidos? Aquí. A ver, los que han pasado fisio conmigo, ¿cuál es la unidad anatómico-funcional de la presión arterial? Bueno, por suerte para ustedes, yo soy doctor y no me olvido, ¿no? Es un músculo liso que se encuentra justo al final, que se llama esfínter precapilar. El esfínter precapilar, cuando se abre, permite que la sangre se drene hacia el sistema venoso. Entonces se pierde esta presión. Disminuye. Si el esfínter precapilar se cierra, no hay drenaje y la sangre permanece en el sistema arterial. Entonces, ¿qué le pasa a la presión? Aumenta y aumenta y aumenta. ¿Qué órganos, por ejemplo, no tienen esfínter precapilar? El cerebro, el corazón y los pulmones, los tres órganos nobles. Entonces, ¿cuáles no he mencionado? ¿He mencionado el intestino? No, he mencionado el riñón. Entonces, nuestras hemorragias y las crisis agudas o la deshidratación, dejas de orinar, dejas de ir al baño, pero no pierdes la conciencia.
porque todo el flujo se redistribuye a tu corazón, a tus pulmones, a tu cerebro. Fin. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Si empieza a aumentar la presión, ¿dónde será el pico de presión más alto? ¿En el más amplio o en el más estrecho? Entonces los tejidos que funcionan con microvasos, como la retina, el cerebro, el corazón y los riñones, empiezan a adicionar colágeno por la presión altísima que reciben y los tejidos empiezan a morirse. ¿Y por qué empiezan a morirse? Porque sí hay hipoxia en ellos. Porque no se intercambia la sangre. ¿Y por qué no se intercambia la sangre, doctor? Porque nunca se drena. O si se drena poco. Sí, fácil. ¿Preguntas? Fácil de hipertensión. La próxima que veamos infarto no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Preguntas a la 1. Preguntas a las 2.